aparato se dañó. ¿Y cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Eso sonó como aburrido ahí. Amén. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque hayan momentos que estemos tristes, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Yo tengo esa gran convicción. Yo los invito a que oremos, ¿vale? Padre precioso, te amamos, te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tus bondades que son nuevas cada mañana, pero te damos también muchas gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, el cual habita en cada uno de tus hijos, Señor, el cual, Señor, nos redarguye, el cual nos capacita, el cual nos instruye, nos consuela, nos enseña, nos lleva a toda verdad. Y yo te pido, Padre, en esta noche que sea a través de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo, Señor, esta palabra, este mensaje a mi vida, pero también a la iglesia, a tu iglesia, Padre Celestial. Lo necesitamos, Señor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, no porque no lo tengamos, Señor, pero sí necesitamos esa llenura tuya. Nos enseña el mismo apóstol Pablo, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, Padre, y que lo que hoy, Señor, tú hables a nuestros corazones, Señor, podamos abrazarlo, podamos atesorarlo y podamos, Señor, ser un reflejo de lo que tú nos hablas hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy tuve el gran privilegio de compartir la palabra de Dios y voy a compartir algo que hacía mucho tiempo quería compartir, un texto. De hecho lo he mencionado en varias ocasiones aquí y es Gálatas capítulo 5. Gracias. Gracias. Gálatas capítulo 5. ¿Sí han leído ese capítulo? ¿O no? Gálatas capítulo 5. Bien, yo, bueno, le he dado por título a este mensaje el siguiente, con signo de interrogación: ¿legalista, carnal o espiritual? ¿Quién lo repite? Ok, bien, legalista, carnal o espiritual. Entonces vamos a leer desde el versículo 1. Yo creo que vamos a leer casi todo el capítulo, lo vamos a ir leyendo por partes. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y dice así. Yo casi no alcanzo a ver. Dice que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Cantábamos ahorita estábamos entonando una canción, ¿verdad? De que somos libres. ¿Cuántos son libres? Hemos sido libres ¿por quién? Por Cristo Jesús. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. ¿Quién me recuerda el título de la predicación? ¿Están leyendo por allá? Eso me gusta. ¿Legalista, carnal o espiritual? ¿Ves?
Ahora, ¿qué es el legalismo? ¿Qué será el legalismo? ¿O qué será la carnalidad? ¿O qué es ser espiritual? ¿Por qué es tan importante en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, discernir, saber discernir estos funcionamientos entre legalismo, entre carnalidad y entre ser espiritual, entre espiritualidad? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante poder saber eso? ¿Ustedes creen que es importante? ¿Cómo podemos ser espirituales? Porque hasta el diablo es espiritual. ¿Ustedes recuerdan que por ahí dice que cree y tiembla? ¿Verdad? Cree en Dios y tiembla al Señor. ¿Acaso eso de ser espirituales no está reservado solo para los super espirituales? ¿Usted ha conocido a esas personas super espirituales? ¿Las ha visto? ¿Las ha escuchado? Yo he escuchado algunas de ellas. Son súper espirituales y a veces nosotros, ¿sí? Nos ponemos una máscara y creemos que somos súper espirituales, pero a veces es una máscara que está ahí, ¿sí? Pero es importante saber cómo ser espirituales. Y este capítulo de la carta a los Gálatas nos enseña eso con mucha claridad, ¿sí? Así que vamos a definir cada tipo de creyente según este texto. Vamos a definir el creyente que es legalista, el creyente que es carnal y el creyente que es espiritual. ¿Cuántos creyentes espirituales hay en esta noche? Muy poquitos, pero yo sé que algunos son tímidos y les da pena decir amén, pero yo creo que aquí todos somos creyentes espirituales, o por lo menos estamos en ese proceso de aprender a ser creyentes espirituales. ¿Qué es el creyente? Vamos a empezar con el creyente legalista. ¿Qué es el creyente legalista? El creyente legalista es el que está gobernado por mandamientos rígidos. El creyente legalista es el que está gobernado por prohibiciones, por obligaciones que provienen de tradiciones. ¿Sí o no? Entonces es que a mí me enseñaron allí donde me hablaron de Dios y es así, tiene que ser así, así no lo diga la palabra, así no lo diga la Biblia. Entonces, de hecho, todos nosotros, decía un amigo mío, es muy amigo mío, y decía, si usted pudiera quitarle, vamos a mencionarlo de esa forma, quitarle el cascarón a un cristiano colombiano, ¿qué saldría de ahí? Un católico. Casi todos nosotros venimos de esa tradición, ¿cierto? ¿Y qué nos enseñaron a nosotros en esa fe que teníamos nosotros en el catolicismo? Tradición, ¿sí o no? Puras tradiciones. Y hacíamos lo que nuestros abuelos o quizás nuestros padres nos enseñaban, porque es que ellos decían, no, pero es que eso es que yo soy católica y apostólica, porque es que mi familia viene del catolicismo y usted no puede cambiar de religión, ¿verdad? Y vivían en una cantidad de tradiciones, ¿cierto? Que por ejemplo que en Semana Santa que no se podía bañar porque se volvía pescado, bobadas que se inventaban, ¿verdad? Que no podía hacer esto, que no podía hacer aquello, que se tenía que comportar así, que se tenía que comportar asá, ¿verdad? Tradiciones. Eso es lo que hace el legalista. O sea, no tiene libertad. El legalista es esclavo de la ley, es esclavo de las tradiciones, ¿sí? Y en los tiempos del apóstol Pablo, los judíos, ¿verdad? Bueno, había algo que practicaban ellos que era el judaísmo. Ellos eran esclavos de la ley, eran esclavos de las tradiciones, eran esclavos de cumplir requisitos, eran buenos para eso. Pero no habían entendido y no habían podido abrazar la libertad que Cristo vino a darles al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ¿qué más pasa con el creyente legalista? No se beneficia de la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? A ver, ¿quién me dice cuál es la obra de Cristo? La salvación, su muerte en la cruz, su sacrificio en la cruz, para darnos a nosotros salvación y vida eterna, que por su gracia hoy nosotros la tenemos, aquel que ha nacido de nuevo. Yo aquí no puedo
deducir, usted ha nacido de nuevo, usted no ha nacido. Cada uno de nosotros podemos saber eso. Dice Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo no sé si el Espíritu Santo le estará dando testimonio o le habrá dado testimonio a usted de que usted es hijo o es hija de Dios. Cada uno de nosotros lo sabemos. Y también obviamente eso se va a reflejar por el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que es el texto que más adelante vamos a compartir, a leer. ¿Qué más pasa con el creyente legalista? Se ve obligado a cumplir toda la ley, y eso sí que es complicado. ¿Usted ha intentado cumplir toda la ley en algún momento? Porque en mis primeros pasos como cristiano a mí me enseñaron de esa manera, no por de pronto con mala intención, no con mala intención me lo enseñaron, pero entonces yo ayer de hecho hablaba con alguien sobre esto y yo le decía a esa persona, yo me sentía muy frustrado cuando yo empecé a conocer del Señor en mis primeros añitos de cristiano, ¿ves? Porque me lo enseñaron de esa forma y yo tenía que cumplir toda la ley tal cual, y para mí eso era muy complejo y es muy complejo para todo el mundo porque nadie puede cumplir la ley, solamente la pudo cumplir nuestro Señor Jesucristo, y Él quiere cumplirla en nosotros porque Él vive en nosotros y cada día nos va capacitando a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, a cumplir o a obedecer, por lo menos a obedecer a Dios, a obedecer al Señor. Amén. Pero el legalista se ve siempre obligado a cumplir toda la ley. Y dice el versículo 4 que cuando eso pasa con una persona, dice que se desliga de Cristo. Eso es tenaz, desligarnos de esa gracia tan maravillosa, desligarnos de Cristo. Desligarnos es desligarnos de la gracia. ¿Ves? Cuando el Señor tiene sus brazos abiertos, cuando el Señor dice, aquí se habla mucho acerca de entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Tenemos las puertas abiertas. A cualquier momento que nosotros queramos podemos entrar al trono de la gracia. Hagamos lo que hagamos o no hagamos lo que no hagamos nada, pero tenemos esa puerta abierta, porque cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rompió, ¿verdad? Y quedó abierto para cada uno de nosotros. ¿Y qué más pasa con el creyente legalista? No vive por fe, sino por obras, y está basado siempre en hacer, porque es que si yo hago más, entonces voy a agradar más a Dios. Pero la palabra nos enseña a nosotros, a sus hijos, que así nosotros hagamos lo que hagamos o que dejemos de lo que dejemos de hacer, no vamos a dejar de ser sus hijos. Él nos ama, con amor eterno nos ha amado, nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Ves? Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ninguna obra para ser salvos. Creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tener fe en esto. Como un día les dije yo acá, en una enseñanza, tratar de nosotros ganarnos la salvación es como tratar de cruzar el océano en un barco de papel. Tal cual. Eso no se puede. Es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el legalismo es una imitación de la santidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo soy legalista, entonces voy a tratar de orar más, voy a tratar de venir más a la iglesia, voy a tratar de cumplir esto, voy a tratar de cumplir aquello, porque es que yo tengo que ser santo. Y resulta que a mí la santidad no me la da las obras, a mí la santidad me la da es Dios, es el mismo Señor. Entonces a veces nosotros confundimos el legalismo, ¿verdad? Tratando como de vivir una vida santa. Pero la misma vida santa es Cristo mismo en nosotros. Es disponer nuestro corazón, es abrir nuestro corazón al Señor, es dejar que Él viva su vida a través de nosotros. Trata de producir buenos frutos por su propio esfuerzo, pero no está basado en el amor, sino en el temor. Yo tengo que hacer esto porque es que si no lo hago me da miedo de Dios. Obviamente Dios es digno de temer, obviamente Dios es digno de tener, porque dice que Él es un Dios fuerte, Él es un Dios, Él es un Dios que es santo, Él es un Dios que es
todopoderoso. Dios es un Dios digno de temer, de tenerle miedo, pero Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios quiere que le amemos, Dios quiere que nos enamoremos, Dios quiere que rindamos nuestra vida a Él. Y cuando usted y yo rendimos nuestra vida al Señor, no por cumplir ciertos requisitos ni por cumplir ciertas cosas, el Señor nos bendice. El Señor nos bendice. Ahora, vamos a mirar qué significa el creyente según la carne. Ya tuvieron claro o me hice entender sobre lo que es el creyente legalista, ¿verdad? El que trata de cumplir siempre requisitos. O por ejemplo, cuando se va tengo que cumplir toda la ley. Entonces, bueno, yo no maté a nadie, ¿cierto? Dice allí en Éxodo, no matarás, es uno de los mandamientos, no matarás. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nosotros hemos matado gente. Y yo aquí se los he explicado algunas veces, los hemos matado, ¿ves? De hecho, el Juan en su primera carta habla acerca de eso, que aquel que no ama a su hermano, dice que el que no lo ama, que odia a su hermano, el que no perdona a su hermano, dice que es un homicida. Y los homicidas no entrarán al reino de los cielos, ¿ves? Entonces nosotros literalmente o físicamente no podemos quitarle la vida a nadie, pero sí podemos matarlo con nuestro odio, con la forma en cómo lo tratamos, aún como cuando la forma en que miramos a alguien, ¿ves? Entonces la ley es imposible cumplirla a cabalidad toda, solamente Jesucristo pudo cumplirla. Punto número 2, el creyente, vamos a mirar el creyente según la carne, vamos a leer desde el versículo 13 al 21. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Esto hay que entenderlo muy bien. La libertad que Cristo nos ha dado, no podemos usarla para darle gusto a la carne, ¿verdad? La libertad que Cristo de hecho, la libertad que Cristo nos ha dado, o les ha dado a sus hijos, es como ser esclavos de Él. Y esa es la verdadera libertad. Cuando nosotros entendemos que somos esclavos de Cristo, esa es la verdadera libertad. Si no, sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman al prójimo como a usted mismo? Yo no digo amén, por lo menos yo. ¿Sí? Si nosotros aprendiéramos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cuánto se ama usted? ¿Usted se ha puesto a analizar cuánto se ama usted? Nosotros somos tan egocéntricos que nos amamos, de una manera, porque no consentimos ni siquiera que se nos pare una mosca. Usted ve una mosca por ahí que está aleteando a su alrededor y usted ya quiere, y a veces nos saca el genio, ¿verdad? Esta porquería, ¿verdad? Así de tanto nos amamos a nosotros mismos. Amamos nosotros al prójimo. Cuando usted ve que le está rondando una mosquita allá a alguien, usted va y la espanta a la mosca. Versículo 15. Pero si ustedes se muestran, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Esto es tenaz lo que Pablo dice acá. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, idolatría, hechicería, enemistades, borracheras, orgías, cosas semejantes. Y como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el creyente según la carne. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, cuando nosotros no sentimos compasión por el hermano, cuando nosotros no sentimos amor
misericordia por ese hermano, independientemente quien sea, independientemente de lo que haya sido, estamos siendo creyentes carnales. Creyente carnal es el que usa mal su libertad en Cristo. Es el que actúa según su parecer. No es que a mí me parece. Es que yo creo que esto debe ser así. Y no como lo dice las Escrituras, no como lo enseña la palabra. El creyente carnal contiende y pelea para hacer prevalecer su voluntad. O sea, yo tengo que valer mis derechos, es que yo tengo la razón. Y es que es así, y si soy líder, es que los demás tienen que caminar así porque es que porque es que yo lo digo. No es movido por el amor. A propósito, es una de las oraciones que yo le animo y le invito para que hagamos cada vez que nosotros vayamos así, allí en oración al Señor, que el Señor haga de la iglesia del Oasis una iglesia del amor de Dios, llena del amor de Dios, llena del amor de Dios. Porque en eso se basa el Evangelio, en el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia su iglesia, y nosotros somos su iglesia. Entonces, si Dios ama a la iglesia, ¿por qué nosotros no vamos a poder dar de ese amor? ¿Por qué nos cuesta amar? ¿Por qué nos cuesta muchas veces perdonar? ¿Por qué nos cuesta muchas veces tolerar a ese hermanito, a esa hermana? ¿Por qué nos cuesta tolerar muchas veces a ese líder? O como líder, ¿por qué nos cuesta de pronto dedicarle tiempo a esa personita que anda un poquito como medio chueca, perdónenme la expresión? Cuando no lo hacemos, estamos viviendo una vida carnalmente. Pero también es el que se deja dirigir por sus propios deseos. Y ya leímos los deseos de la carne, ¿verdad? Que dice que inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. Es decir, vuelve a caer bajo algún tipo de ley en su propia vana sabiduría. Es otra característica del creyente que es carnal. Termina produciendo malas obras, aunque esa no sea su intención. Cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, vamos a terminar haciendo ¿qué? Malas obras. Porque es que para eso nos ha dejado el Señor, el Espíritu Santo de Dios, para conducirnos, para llevarnos a toda verdad. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿nos estamos dejando conducir del Espíritu Santo de Dios a todo lo que Pablo nos está enseñando aquí en este texto? ¿O sencillamente estamos viviendo vidas cristianas de una manera legalista o carnal? Hermanos, la carnalidad es una imitación de la libertad. La carnalidad es una imitación de la libertad. Es la mentira de ser como Dios, escogiendo su propio camino sin la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Yo vivo mi vida cristiana como a mí me parece. Yo he escuchado personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Hay otras que yo he escuchado, es que yo interpreto la Biblia como a mí me parece. Y hay gente que se dice ser cristiana. Y es que ninguno de nosotros interpretamos la Biblia. La Biblia se interpreta ella solita. Dios no necesita que nadie interprete la Biblia. Ella misma se interpreta. Cuando somos cristianos carnales, vivimos o hacemos una vida como a nosotros nos parece, como mejor me parece. Pero ese no es el propósito de Dios para la vida de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Pero vamos a ver el creyente dirigido por el Espíritu Santo de Dios. El creyente dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer desde el versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos tienen amor? Es gozo. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Usted está gozoso de escuchar este mensaje? ¿O está bravo conmigo? Dice que paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
pues las cosas que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Qué es el creyente dirigido por el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Cómo es el creyente dirigido por el Espíritu Santo? Es ahí donde yo me quiero centrar un poco más en este punto. El creyente dirigido por el Espíritu Santo es guiado por Dios mediante su Santo Espíritu, porque para eso Él nos lo ha dado. Para eso fue la promesa de ese Consolador, ¿cierto? Por lo tanto, debemos ser sensibles a la voz de nuestro Señor. ¿Qué tan sensibles somos a su voz? ¿Qué tan sensible es usted cuando, no sé, está usted en su trabajo? De hecho, cuando está aquí en la iglesia, a veces nosotros venimos a la iglesia y tenemos nuestro oído y nuestro corazón por allá en otro lado, pensando en otras cosas. Tenemos que ser sensibles a su voz, tenemos que ser sensibles a la voz de su palabra, ¿verdad? Y no a reglas, no la voz a los deseos de nuestra carne. Tenemos que tener un oído sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y oremos para que el Señor nos haga o nos dé un corazón y un oído sensible a su voz. Sensible a su voz. El creyente dirigido por el Espíritu Santo es libre y no depende de la opinión de otros o de reglas. Esto me parece muy interesante. No dependemos de otros, de lo que digan otros, dependemos de lo que Dios dice de nosotros a través de la palabra de Dios. No dependemos de requisitos o de reglas. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar una cantidad y de hecho en el Nuevo Testamento, en los evangelios, los fariseos, ellos ponían una cantidad de reglas y requisitos que ni ellos mismos podían cumplir, pero sí le exigían a los demás que los cumplieran, que los hicieran. Y una vez Jesús les dijo a los discípulos: oigan, hagan lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ves la diferencia? Porque de hecho los fariseos enseñaban la ley y Pablo dice que la ley es buena, la ley es santa, ¿verdad? Hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué más pasa con el creyente que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios? Se rige por el amor a Dios y a los demás. Se rige por el amor a Dios y a los demás. La invitación que el Señor nos hace es que lo amemos a Él primeramente, ¿verdad? En todo el contexto de la Biblia, pero también nos dice que amemos a los demás, a los hermanos, a nuestro prójimo. Y yo no sé hasta dónde está o cómo se encuentra nuestro corazón para amar a los demás. Pero es la invitación que el Señor nos hace ahí en el versículo 14, perdón. ¿Qué más pasa con el creyente guiado por el Espíritu Santo? Dice que sigue las instrucciones del Espíritu, alejándose de los malos deseos. La guía del Espíritu Santo hace inútiles los mandatos de la ley. ¿A usted no le ha pasado que a veces que usted le falla a Dios? No voy a decir que de pronto, porque es que nosotros de pronto no le fallamos, de hecho le fallamos, que nos sentimos culpables, ¿cierto? Y uno se siente culpable y como que hasta ahí le llegó la vida cristiana, como que hasta aquí llegué yo, ¿cierto? Nos sucede, pero a libertad nos ha llamado Cristo. Por eso Él dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No podemos quedarnos nosotros en esa culpabilidad, porque el diablo es bueno para eso, para traer culpa, para traer vergüenza y para traer condenación. Pero Dios nos ha dejado un abogado, es el abogado de abogados que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es licencia para andar pecando y pecando y pecando. Por el contrario, esto trae libertad para vivir una vida, ¿verdad? En integridad.
delante de nuestro Dios. El Espíritu Santo produce buenos frutos, escuche esto, en los creyentes que somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, sin necesidad de esfuerzo humano. ¿O usted qué esfuerzo tiene que hacer para que produzca amor en usted? O sea, usted tiene que hacer fuerza, usted tiene que cumplir requisitos para que produzca amor en usted. ¿O usted tiene que hacer muchos esfuerzos para que haya gozo en su vida? ¿Cuántos requisitos ha tenido que cumplir usted para que haya gozo? ¿Qué trae gozo a su vida? ¿Qué es lo que más gozo trae? ¿Qué es lo que más alegría trae a su vida? No me van a decir que su esposo, su esposa, que sus hijos, que el dinero, que el trabajo, eso trae algo de alegría. Pero nuestra verdadera alegría viene de nuestro Señor Jesucristo. Estemos como estemos, estemos en la situación que estemos, nuestro gozo y nuestra alegría proviene de nuestro Señor Jesucristo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros somos creyentes carnales o legalistas, no vamos a sentir ese gozo. ¿Qué va a pasar cuando en un creyente legalista o carnal tiene que pasar por una situación bien difícil? Va a renegar. ¿Pero acaso yo no cumplo? Y peleamos con Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Acaso yo no voy a la iglesia? ¿Acaso yo no ofrendo? ¿Acaso yo no diezmo? ¿Y acaso? Pero cuando nosotros somos guiados o somos creyentes guiados por el Espíritu Santo de Dios, independientemente de lo que sea, va a haber gozo en nuestro corazón y en nuestra vida. Va a haber una sonrisa en nuestro corazón. No siempre va a haber una sonrisa en nuestro rostro, ¿sí? No nos engañemos con eso, pero sí en nuestro corazón. Y es una sonrisa de esperanza, una sonrisa de confianza en nuestro Dios. Y dice el escritor de Hebreos que la esperanza que tenemos en Él, en Cristo, es nuestra ancla más segura. ¿Usted sabe lo que es un ancla de un barco? De esos barcos inmensos. Ese aparato lo tiran allá al fondo del mar y él queda firme allá. Nuestra esperanza en Cristo es el ancla más segura. En Él estamos anclados, estemos como estemos. La situación más precaria que sea, estamos anclados en Él. Nuestra confianza está anclada en nuestro Señor Jesucristo, en el inconmovible. Ese es nuestro Dios. Pero para nosotros poder abrazar y disfrutar de esa verdad, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. El andar en el Espíritu es la verdadera libertad. Él nos va a llevar nos lleva a realizar nuestro diseño en el amor del Padre. Usted y yo hemos sido diseñados con un propósito para glorificar y para honrar a nuestro Padre. Amén. Eso es lindo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, ese propósito se va a cumplir como Él quiere, no como a mí me parece. Porque yo quiero muchos planes, ¿verdad? Quisiera muchas cosas, pero es que el propósito de Dios es otro, quizás, ¿verdad? Y ese propósito se cumplirá si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y así demostramos que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y de hecho el apóstol Pablo dice más adelante, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es tan hermoso entender uno esos textos, ¿verdad? Que nuestra vida legalista, que nuestra vida carnal sea crucificada en Cristo y que podamos vivir en esa libertad del Espíritu Santo de Dios. Y es una vida chévere. Así hayan problemas, así hayan lágrimas, así hayan dificultades, pero es una vida hermosa con nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿cómo actúa cada tipo de creyente en ciertas circunstancias? ¿Mm? Y yo voy a poner aquí tres ejemplos, nomás porque el tiempo no nos da, porque hay muchísimos ejemplos podrían haber. Pero ¿cómo actuaría cada tipo de creyente en ciertas circunstancias? Por ejemplo, ¿cómo actuaría el cristiano legalista frente al mundo? ¿Mm? El cristiano legalista sigue reglas y prohibiciones como se los mencioné antes, ¿cierto? Pero esas reglas y esas prohibiciones cambian según el lugar y la época. Bueno, yo allí puedo comportarme así, de esta manera, porque allí pues no prohíben esto, pero allí sí tengo que cumplir esto, ¿cierto? Y en la iglesia tengo que poner cara de santurrón porque yo tengo que cumplir con poner cara de santurrón allí. Y tengo que cantar porque eso hay que hacerlo en la iglesia, ¿cierto? Y tengo que aplaudir porque es que en la iglesia me dicen que aplaude, yo tengo que aplaudir, ¿sí? Y muchas veces aquí aplaudimos porque nos dicen que aplaudan, ¿sí? Pero qué bueno que aplaudiéramos sin necesidad que nos dijeran que aplaudieran, ¿sí? Y es mucho más hermoso aplaudir con nuestro corazón, y con eso no significa de que no podamos aplaudir con las manos, porque en los salmos nos invitan a que batamos las manos, que aplaudamos, pero es mucho más hermoso que aplaudamos con nuestro corazón primeramente, que rindamos nuestro corazón al Señor, que inclinemos nuestro corazón a Dios cuando venimos nosotros a este lugar a adorar y alabar al Señor. Entonces el legalista cumple ciertos requisitos dependiendo del lugar donde esté, ¿sí? Donde puedo cumplir poquitas cosas, pues cumplo esas pocas, ¿cierto? Pero donde tengo que cumplir muchas, bueno, allá sí tengo que ser bien estricto en cumplir estas o aquellas. Vive en temor de ofender a Dios y escuche, y juzga mucho a sus hermanos. Mire ese que está allá, es que ni siquiera se para de la silla, ni siquiera aplaude, es que ni siquiera cierra los ojos. O dice que saluden al hermano que está enseguida y es más caído, ni siquiera. O es que ese compañero de trabajo, es que ese sí es, yo soy un poquito mejor que él o que ella. Ojo con eso. El legalismo tiende a que nosotros juzguemos a los demás y nosotros no somos mejor que nadie. Amén. Aquí nadie es mejor que nadie. El único que es mejor que nadie se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el digno de que le aplaudamos, que le adoremos, que le exaltemos, que le alabemos. Pero ¿cómo es el cristiano carnal frente al mundo? Hace lo que se le dé, ¿la qué? La voluntad, su propia voluntad, ¿cierto? Sin preocuparse del daño que pueda causarse a sí mismo o el daño que le hace a otro. Hace lo que quiere, hace lo que le place, no recibe un consejo. Y aquí tenemos buenos consejeros, pero a veces nos entra por aquí y nos sale por allá. Pero ¿cómo es el cristiano espiritual frente al mundo? Disfruta libremente de los placeres de la vida, y no me vayan a malinterpretar con esto. El cristiano espiritual disfruta libremente de los placeres de la vida. No confundamos los placeres de la vida con la vanagloria de la vida, porque Dios a su iglesia y a sus hijos ha permitido o ha dejado muchas cosas para que nosotros disfrutemos de muchos placeres. Y si damos ejemplos, aquí podrían salir muchísimos ejemplos. Por ejemplo, nos ha dado una familia, ¿sí o no? Nos ha dado hijos. Eso es un placer, eso produce placer, ¿no? Por ejemplo, hoy en día existen muchos, ¿cómo se llaman? Gimnasios. Es un placer ir y hacer ejercicio, yo no voy, pero hay gente que le gusta ir. Cuidan su cuerpo, ¿cierto? ¿De qué otro placer podríamos disfrutar nosotros? El trabajo, ¿cierto? El esposo, la esposa,
¿O usted que tiene esposo o esposa no disfruta del placer de estar con su pareja? ¿Cierto que sí? O de pronto alguien que tenga dinero. Es un placer tener dinero, ¿no? Porque pues podemos comprar las cosas que nosotros necesitamos. ¿Bien? Pero se cuida de no dejarse esclavizar por esos placeres. Ese es el cristiano que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios frente al mundo, con respecto al mundo. No se cuida de no dejarse esclavizar, ¿verdad? Y el pastor Wilson aquí ha mencionado, ha leído muchas veces un texto que es Primera de Corintios 10, del 23 al 24, que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Las cosas en exceso, esos placeres que Dios nos permite en exceso, nos pueden causar daño o pueden causarle daño a otros. A veces le podemos dar el primer lugar a esos placeres antes que a Dios. Nos olvidamos de Dios y resulta que el gimnasio se volvió nuestra iglesia y resulta que mi cuerpo se volvió mi Dios, porque es que tengo que estar bien atlético, porque quiero verme bien. Tenemos que tener cuidado con eso. El cristiano espiritual frente al mundo no juzga a sus hermanos, ya que sabe que Dios no le pide lo mismo a cada uno. Dios nos pide algo diferente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es que quizás usted esté luchando en cierta área que para mí quizás esa área yo no tengo que luchar. Para mí fue fácil entregarle eso al Señor. Si Dios nos pide a cada uno de nosotros, no siempre es lo mismo, nos pide algo diferente. Yo no sé con qué está luchando usted, ¿sí? Si usted es esclavo, por ejemplo, del televisor, de la televisión. Ahora, ¿es ilícito ver televisión? No, es un placer que Dios permitió para que viéramos televisión. Personalmente a mí no me gusta ver televisión, pero hay gente que le gusta ver televisión y eso no está mal. ¿Qué es lo que está mal? Hacerme esclavo de la televisión. Amén. Bien. Quiero que referente a esto que les digo, quiero que leamos Romanos 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Amén. No podemos juzgar. Nosotros no podemos juzgar a otros. Porque si alguien cae, si un hermano cae, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Ayudarlo a levantar, ¿verdad? Y cuando nosotros ayudamos a aquel que ha caído, estamos mostrando ¿qué? Amor, que es lo que Pablo nos enseña en los versículos anteriores. Amén. Ahora, con respecto a la economía o con respecto a las finanzas o como lo llamamos los cristianos aquí en la iglesia, en cuanto a los diezmos y las ofrendas, ¿cómo es el creyente legalista? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo cree usted? Quizás de pronto usted le esté pasando esto o quizás no. A mí en algún tiempo me pasó, ¿cierto? Pero el creyente legalista da el diezmo o la ofrenda como si fuera un impuesto. Me tocó cumplir con esto. ¿Se acuerdan que el legalista es el que cumple requisitos? Entonces me tocó. Si usted no paga el impuesto de su casa, ¿qué pasa? Si usted dura muchos años, finalmente hasta le quitan la casa, ¿cierto? Pero eso hace el cristiano legalista, ¿cierto? Como si fuera un impuesto, y dispone del resto como le parece. Yo ya cumplí con esto y esto que tengo me lo gasto como sea. Ojo con la mala administración, iglesia. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que seamos buenos y sabios administradores.
Porque después venimos y no, pastor, no quiero que ore porque es que mi economía y resulta que somos malos administradores. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para ser buenos administradores. ¿Cuántos buenos administradores hay en esta noche? Bueno, eso me asusta un poco. ¿Cómo es el creyente carnal en cuanto a este tema? Da lo que quiere y cuando le parece. Eso lo hace el cristiano que es carnal. Da lo que quiere y cuando él quiere. Porque el cristiano carnal hace lo que a él le parece. Hoy me dieron ganas y voy a dar. ¿Cierto? Y critica el manejo que se le da a las finanzas. Entonces, por ejemplo, en la pareja, ¿sí? Entonces, queremos, muchas veces se presentan las situaciones de que ella es la buena administradora y él no es tan buen administrador, ¿cierto? Y empiezan ahí como las discordias y el uno empieza a criticar al otro, porque la otra persona es buena administradora, ¿sí? Entonces empieza a decir, es que usted está caña o es que usted está caño y no sé qué y todo esto. Estamos siendo creyentes carnales, no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios para que nos dé sabiduría y hacer una buena administración de los recursos que Dios nos da. Y también se critica mucho el manejo de las finanzas en la iglesia. Pero el creyente espiritual se deja guiar por Dios en todos sus bienes y apoya la obra con generosidad y con gozo y con alegría, que es lo que la palabra nos enseña y es como la forma en que aquí siempre se hace. No por obligación, porque Dios no obliga a nadie, sino con generosidad. ¿Y qué más? Y gozo apoyando la obra del Señor. Entonces, estoy profundamente agradecido con ustedes, iglesia, por la ayuda y por la generosidad que ustedes traen a la iglesia, pero también por la ayuda y la generosidad que tuvieron con mi hijo y con la hija del pastor Wilson, con Julián y con Dara en misiones. Y Dios les multiplique y Dios les bendiga grandemente por ese corazón y por esa generosidad tan limpia y tan genuina que ustedes tuvieron por estos muchachos. Y por último, ya termino acá, en cuanto a la sumisión a las autoridades. ¿Cómo es el creyente legalista en cuanto a la sumisión a las autoridades? El legalista se somete por obligación, ¿sí? Aunque no siempre de corazón. Me tocó, ¿sí? Me tocó servir. Ay, tal día hay servicio en la iglesia, me tocó ir a cuidar los carros. Tal día hay servicio en la iglesia, me tocó la cooperativa. Pero voy a ir a cumplir porque es que me tocó. Tengo que cumplir ese requisito. ¿Cómo es el creyente carnal? Juzga y critica mucho. Y hasta que llega a ser autoridad, entonces exige obediencia. Mientras no es autoridad, está criticando, está juzgando. Pero es que haya esto, pero es que allá deberían de hacer aquello, pero es que esto, pero es que ese líder sí es cansón, pero es que ese líder me manda. Pero cuando ya tiene autoridad, entonces sí exige obediencia. Necesito que todos me obedezcan. Ese es el carnal. Pero el creyente espiritual tiene corazón de, ¿a qué vino Cristo? De siervo. El creyente espiritual tiene corazón de siervo, se somete con gusto. Pero es que me cuesta mucho someterme, pero no se deja manipular y obedecer sin primeramente a Dios. Primeramente obedece a Dios, pero se sujeta con gusto, con gozo, con alegría. Listo, hay que hacer esto, listo. Vamos a hacerlo, vamos a apoyar, vamos a caminar allí con el pastor, vamos a apoyarlo en las actividades de la iglesia, en los proyectos de la iglesia, con los niños, con los jóvenes, con los hombres con Cristo. ¿Dónde están los hombres con Cristo? A ver, necesitamos que vengan hombres con Cristo. Estamos orando para que el próximo año hombres con Cristo, yo sé que están viniendo poquitos, pero yo sé que Dios está haciendo algo hermoso en ese grupito porque viene algo maravilloso y algo lindo para el próximo año para los hombres de esta iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos hombres quieren eso? Como conclusión, nosotros andamos en el Espíritu cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Renunciamos a juzgar y nos hacemos siervos de nuestros hermanos. Eso pasa cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nos hacemos siervos, no para alardear,
no para buscar o ser nombrados, porque el único digno de ser nombrado acá es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno. Es importante, así que hermanos, es supremamente importante reconocer el legalismo y la carnalidad en nosotros. Es muy importante eso. Reconozcámoslo, analicémonos a nosotros mismos. ¿Estoy siendo un creyente legalista? ¿Estoy viniendo a la iglesia o estoy haciendo lo que estoy haciendo por cumplir? ¿O estoy haciendo lo que estoy haciendo porque es que a mí se me da la bendita hacerlo de esa manera? ¿O lo hago porque es como el Espíritu Santo de Dios me está guiando? Dice Gálatas, y con esto termino con este versículo 5:25, pues ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y seamos esos cristianos que Dios quiere que seamos. Hijos de Dios, cristianos guiados por su Espíritu Santo, porque para eso fue que Él lo dejó. Para eso fue que el Espíritu Santo de Dios quedó en nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para mostrar ese amor, ¿verdad? Para hacernos siervos de nuestros hermanos, para hacernos siervos de Dios, para servirle a Dios, pero también para servirle a una sociedad donde tanto necesita escuchar el evangelio de la gracia y de salvación. Una sociedad que está derrumbada totalmente, y para eso nos ha puesto Dios en esta congregación. Amén. Quiero que usted se ponga sobre sus pies y vamos a entonar una canción. Y vamos a pedirle al Señor al Espíritu Santo de Dios que nos llene de su presencia. Vamos a pedirle a Dios que traiga esa llenura de su Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, te amamos. Te amamos, Dios. Te necesitamos. ¿Quién como tú, Señor? ¿A quién iremos? ¿Dónde acudiremos, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras, Señor, donde traes libertad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú no nos juzgas, porque tú no nos señalas, Señor. Gracias porque tú siempre estás ahí, Señor, para levantarnos, para animarnos, para hacernos instrumentos que te honren, Señor, que te glorifiquen, Padre. Espíritu de Dios, llénanos. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu santidad. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu poder, de tu gozo. Llénanos de tu paz. Llénanos de tu bondad, de tu benignidad. Llénanos de tu templanza, Espíritu Santo de Dios. Satúranos de ti. Satúranos con tu Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, Dios, si hemos vivido vidas llenas, Señor, de hipocresía, si hemos vivido
vidas cristianas, Señor, hipócritas con una máscara, Señor. Perdónanos si hemos tratado de vivir una vida, Señor, llena de rituales, de legalismos, de cumplir requisitos, Señor, que ni siquiera tú, Señor, nos has mandado. Eso nos ha llevado muchas veces, Señor, a criticar, a juzgar. Perdónanos si hemos vivido vidas carnales, donde hemos hecho, Señor, lo que se nos antoja y no como tu palabra nos enseña, no como tu Espíritu Santo nos guía. Perdónanos, Señor, y enséñanos, Dios, a vivir una vida en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a pensar como tú piensas, Señor, a hablar como tú hablas, a actuar como tú actúas, Señor. Enséñanos y capacítanos, Señor, pero pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios.